Mi nombre es Francis Rodríguez y les voy a hablar sobre los procesos anticorrosivos. Pero para saber sobre los procesos anticorrosivos debemos saber qué es la corrosión. La corrosión no es más que el desgaste de un metal por una reacción electroquímica. Y aquí, como podemos observar, hay tres ejemplos. Las cadenas, los tubos y rodamientos están en presencia de corrosión. ¿Cuáles son las causas de la corrosión? El contacto del material con el oxígeno y la humedad. La presencia de agua en el ambiente. Y en los materiales metálicos la corrosión es muy común, en la que se genera por una reacción química por la que transfiere electrones de un material a otro. Los factores que más influyen en el desencadenamiento de un proceso de corrosión son los siguientes: la acidez de la solución, las sales disueltas, las capas protectoras, la concentración de oxígeno y la temperatura. La acidez de la solución y las sales disueltas puede ser como el orina del perro, que al orinar sobre un poste metálico o cualquier estructura metálica tiende a corroerse por su acidez. Las capas protectoras es cuando se daña la pintura epóxica o hay alguna grieta o rayadura en el material y hay humedad en el ambiente, lo que provoca o desencadena la corrosión con más facilidad. La concentración de oxígeno y la temperatura. Si se encuentra en ambientes húmedos o donde hay lluvia constante, tiende a corroerse, si no se toman las medidas preventivas, obviamente. ¿Qué son los tratamientos anticorrosivos? Como su nombre lo indica, los tratamientos anticorrosivos tratan de prevenir la corrosión en materiales metálicos como piezas, autos, etc., maquinaria. Para ello existen diferentes técnicas y productos en función del material del que está fabricada la pieza y el uso o el trabajo que se le vaya a dar a la misma. Porque si va a estar en una pieza en constante presencia del agua, obviamente hay que buscar un tratamiento anticorrosivo para esa pieza determinada, que va a cumplir una función debajo del agua o en presencia del agua en constante. Aquí hay dos individuos en empresas aplicando un tratamiento anticorrosivo en una pieza metálica y en una carrocería del carro. Beneficio de los tratamientos anticorrosivos: alta resistencia al desgaste, es decir, que no se desgasta con facilidad, mayor protección contra ambientes agresivos, por ejemplo, humedad, orina del perro en cierto punto, etc. Reducción de costo de mantenimiento. El individuo, cuando va a mandar a hacer un trabajo a su auto o a sus maquinarias, equipos, etc., lo que busca es el menor precio. Claro, si uno va a hacer un trabajo que quiere que quede bien, no va a salir económico, porque lo barato sale caro al final. Mayor vida útil, es decir, que su vida, como su nombre lo indica, es más larga. Y soluciones ecológicas, o sea, que también contribuye al medio ambiente. Corrosión en carrocería. La corrosión en carrocería es cuando el auto está expuesto al oxígeno del aire y normalmente aparece porque la pintura o algún defecto del acabado de la superficie permite la corrosión. Es decir, aquí podemos observar en la parte de abajo del carro cómo está corroído, y aquí cerca de donde están los cauchos, como por una grieta o por la falta de pintura, se corroyó. ¿Qué causa la corrosión en el auto? La ubicación. ¿Por qué? Mientras más cerca del mar está, más probable es la corrosión, ya que las sales del agua, por las sales del agua. El clima: si se encuentra en un clima expuesto a las lluvias, a la humedad, a la nieve, etc., tiende a corroerse con más facilidad. El abandono. La corrosión a veces es inevitable, ¿ok? Pero si tú vas a tener un auto, tienes que atenderlo. Y es por ello que vale la pena lavarlo, pulirlo, aplicarle cera, etc. O sea, tratar de eliminar la posible corrosión que pueda haber o la que pudiera haber. ¿Cómo prevenir la carrocería en auto? Mantener el auto limpio, limpiar tanto la parte interna como la parte externa. Tratar de prevenir que caiga líquido en las alfombrillas que traspasen la misma y provoquen la corrosión dentro del carro. Por fuera, que evitar rayaduras, golpes, y si son así, tratar de atenderlo lo más rápido posible para que no desencadene la corrosión. Revisar ductos y desagües, que hay varios alrededor del carro, por ejemplo en la tapa del motor, en la tapa del maletero, puertas, etc. No dejar que se almacene el agua, ya que provoca la corrosión. El interior también es muy importante, como acabo de decir, mantener limpio por dentro y por fuera.
y considera aplicar una capa antióxido en las carrocerías de su auto para prevenir la corrosión. Eso normalmente lo aplican en talleres mecánicos o individuos que tengan un alto conocimiento del mismo. Atiende rápido cualquier indicio, golpes, rayones, etc. Aplicar ampollas en las mismas. Donde se cae la pintura, tratar de solucionar el problema lo más rápido posible para evitar la corrosión. Y esa fue toda mi exposición. Muchas gracias.